Sí, se Eh, escucha fuerte, claro. bueno, bien, vamos a continuar entonces. Hoy vamos a ver la participación del cerebelo y de los ganglios basales en el control global motor. Estas dos estructuras, el cerebelo y los ganglios basales, tienen una participación esencial en la coordinación de los movimientos. No originan ningún movimiento, si estimulamos el cerebelo, los ganglios basales, no hay una respuesta motora a ningún nivel, pero son esenciales para la coordinación y la planificación de las actividades motoras. Eh, el cerebelo coordina o hace la coordinación temporal de las actividades motoras. Esto quiere decir que coordina la secuencia de los movimientos. ¿Qué movimiento tiene que ser efectuado primero, luego el que va a continuar a ese movimiento y así sucesivamente cada uno de los movimientos que se dan en el tiempo para caminar, para cualquier tipo de actividad motora, ¿no? Si yo voy a alzar este bolígrafo, entonces tengo que coordinar con el cerebelo, mi cerebro tiene que coordinar todos los movimientos y la secuencia de los movimientos que van a realizarse desde que estiro mi brazo, agarro el bolígrafo y lo traigo hasta el lugar donde voy a escribir. Porque si hay una incoordinación o hay una alteración en la secuencia de los movimientos, estos movimientos van a ser torpes, van a ser mal ejecutados. Hay muchas alteraciones, de hecho, que se producen porque no hay esta coordinación temporal adecuada de las actividades motoras. También el cerebelo sirve para pasar suave y rápidamente de un movimiento muscular al siguiente. Además, regula la intensidad de la contracción muscular cuando varía la carga a la que se encuentra sometida el músculo. Y esto es fácil poder comprobar. Nosotros estiramos la mano y tenemos un bolígrafo sobre la palma de las manos, ¿no? La fuerza del músculo que estamos haciendo para sostener ese bolígrafo es una. Si nos ponen un ladrillo sobre la mano, lo tengo así, ¿ven? No sé, mi mano extendida y ahí está el bolígrafo. Si ahí me ponen un ladrillo, inmediatamente la fuerza para sostener el ladrillo tiene que variar. ¿Ven? Entonces regula esa intensidad. Inmediatamente el cerebelo ayuda en coordinación con el cerebro y con otras estructuras, desde luego, para que mi brazo siga extendido y yo pueda seguir sosteniendo objetos aún cuando varíe el peso del objeto. Si me ponen sobre el ladrillo un libro grande, uno de medicina, también voy a tener que regular la intensidad para seguir sosteniendo ese libro. Obviamente va a llegar un punto en que si me ponen dos libros ya no voy a poder sostener, a no ser que sea una persona con mucha musculatura. Va a depender también de la musculatura, pero siempre hay un punto en el que por mucho que sea muy fuerte que sea una persona con mucha musculatura va a terminar cediendo, ¿no? Pero fíjense, el cerebelo es capaz de responder rápidamente a estos cambios de peso, por ejemplo, o de intensidad de la carga a la que es sometido un músculo. Y controla las interacciones instantáneas necesarias que se tienen que dar entre los grupos musculares agonistas y antagonistas. Esto es una acción clave para que estos dos grupos de músculos que actúan en conjunto, siempre que un agonista se contrae, un antagonista se tiene que relajar. Eso es simultáneo, porque si tarda en relajarse el antagonista, vean, va a seguir contraído el antagonista y el agonista también va a estar haciendo una contracción y entonces va a haber ahí una lucha, una acción contraria entre los dos músculos y el movimiento no se va a poder realizar. Entonces, estas
interacciones entre antagonistas y agonistas tienen que ser simultáneas, precisas y son prácticamente instantáneas. Cada vez que hago un movimiento de contracción, los agonistas se contraen y los antagonistas se tienen que relajar en la misma intensidad que la que se ha contraído el agonista. Eso es el trabajo del cerebelo. Los ganglios basales ayudan a planificar y controlar movimientos musculares más complejos todavía. Regulan las intensidades de los movimientos independiente de su dirección y la ordenación de los movimientos paralelos y sucesivos. ¿Ven? Porque cuando hacemos movimientos, no solamente hacemos un solo movimiento, estamos caminando, estamos hablando, estamos mirando, moviendo la cabeza, moviendo los brazos, moviendo, hablando, agarrando con el celular o teclando el celular. O vean la cantidad de acciones que se tienen que hacer. Muchos de estos movimientos tienen que ver con las dos partes del cuerpo. Ahí intervienen los ganglios basales para que todos los movimientos sean perfectamente coordinados y no la mitad de nuestro cuerpo esté haciendo una cosa y la otra mitad otra cosa, ¿no? Bien, entonces el cerebro tiene muchas funciones motoras. Es vital para actividades musculares rápidas, ¿no? Para correr, escribir a máquina, tocar piano, conversar, en fin, todas esas son actividades motoras muy, muy rápidas. Un pianista tiene que pasar de una tecla a otra a gran velocidad, pero no solamente es velocidad, sino es dirección y fuerza también en cada uno de los dedos. O al escribir a máquina, bueno, esto de escribir a máquina ya no hay ahora, pero escribir en el teclado de la computadora, que es lo mismo. Hay personas que escriben muy, muy rápidamente, ¿no? Y ven, la fuerza y la dirección y la velocidad del movimiento aquí son esenciales. El cerebelo ayuda, es vital para esto. Si el cerebelo no actúa, se pueden dar los movimientos, porque los movimientos vienen ordenados desde el área motora del cerebro, pero los movimientos van a ser descoordinados, van a ser eh, eh, lentos o demasiado rápidos o demasiado largos o demasiado cortos, ¿no? En vez de que apriete la tecla P, voy a apretar la tecla de Enter. Entonces tiene que haber una coordinación perfecta. O al hablar, en la cantidad de músculos que intervienen al hablar, cuántas palabras decimos por minuto y cuántos movimientos se hacen de una gran cantidad de músculos además, que intervienen para decir una letra, ¿no? O una vocal, o para una sílaba. Entonces, aquí el cerebelo es clave para todas estas funciones, o correr, o jugar fútbol, o jugar cualquier deporte, participar, realizar cualquier deporte, cuántos movimientos rápidos, instantáneos tenemos que hacer de todo el cuerpo. Entonces, esos movimientos, esas actividades musculares rápidas que cambian además de dirección, ¿no? En cada uno de los músculos son coordinados en cuanto a su secuencia, a su acción temporal por el cerebelo. Porque no puede ser que un futbolista, vean, que quiere patear una pelota, no pueda dar dos pasos previos y recién estirar la pierna y darle la dirección correcta al pie. Fíjense, parte la orden motora desde el cerebro y si el cerebelo no funciona en el orden y la secuencia, primeramente va a querer patear antes de dar los dos pasos y acercarse a la pelota. Va a estar al revés, por decir, el orden de los movimientos. El cerebelo y hay alteraciones. No son estas supuestas, situaciones supuestas, sino a que hay alteraciones que hacen que las personas no puedan coordinar bien sus movimientos, ¿no? Cuando hay fallas en el cerebelo. La falta de cerebelo entonces puede provocar una incoordinación casi total de las tareas musculares. Sirve para ordenar las actividades motoras,
para verificar y efectuar ajustes de corrección. Tenemos unas células en el cerebelo, las células de Purkinje, que ayudan a corregir. Cada vez que hacemos un movimiento, esas células aprenden de sus errores motoras. Y además también el cerebelo es esencial para que se sigan exactamente las señales motoras dirigidas desde la corteza cerebral. O sea, la imagen motora, cuando se produce la imagen motora en la corteza premotora, recuerdan, en el área premotora, esta imagen motora es la imagen ideal, la imagen perfecta del movimiento que tenemos que realizar. Esa imagen motora no se va a realizar solamente gracias a la estimulación del área motora primaria y la activación de los grupos musculares. Todo eso se va a dar, evidentemente, pero tiene que coordinarse a nivel, y ayer hemos visto cómo se tienen que coordinar movimientos, por ejemplo, con el vestíbulo para que podamos mantener el equilibrio, para mantenernos erguidos en contra, luchar contra la gravedad, estar de pie, mover nuestra cabeza, caminar rectos, todo eso nos ayuda el vestíbulo, pero también, pero fíjense el cerebelo, las funciones que cumple. Es clave para que los movimientos se ejecuten tal y cual se los ha eh, concebido en la imagen motora. Obviamente, estas imágenes motoras, como decía cuando hablábamos de la imagen motora en la clase que hemos visto, el área premotora, estas imágenes motoras se van elaborando conforme vamos mejorando nuestro movimiento. Al principio, cuando estamos aprendiendo a caminar, la imagen motora que tiene un niño es la de dar esos pasos inseguros, los primeros pasos, pero conforme mejora, cada día mejora el movimiento, es más seguro su andar, esa imagen se va quedando. Y cada vez que mejora el movimiento, esa última imagen es la que se va quedando. Y entonces, cada vez que vamos a volver a hacer un movimiento, la imagen motora que tenemos guardada del movimiento perfecto o del movimiento que queremos hacer, esa misma se tiene que realizar y es el cerebelo el encargado de que se coordinen y se planifiquen los movimientos para que se dé tal como se concibieron en el cerebro. ¿Ven? El cerebro colabora con la corteza cerebral entonces en la planificación por anticipado del siguiente movimiento, gracias a las imágenes motoras. Si yo estoy corriendo a toda velocidad y en la esquina me encuentro con otra persona que está también corriendo, vean, el choque es casi inminente, pero podemos, la otra persona y yo, hacer un movimiento, ¿sí? Si es que hemos tenido una experiencia previa antes, y seguro que todos hemos tenido esas experiencias. Ahora, si no hemos tenido, en nuestra niñez hemos chocado directamente con la otra persona, pero si hemos tenido una experiencia previa y hay una imagen motora guardada, el cerebro recupera esa imagen motora para que instantáneamente podamos hacer el movimiento preciso y evitar chocar o por lo menos evitar caer si es que llegamos a tener una situación así. Es decir, esta es una planificación por anticipado del siguiente movimiento secuencial. O cuando estamos escribiendo, ¿no? Estamos escribiendo una palabra, al estar escribiendo la palabra, yo quiero escribir la palabra mamá, ya tengo planificado todos los movimientos secuenciales que voy a hacer antes de realizar el movimiento. Cuando estoy escribiendo la letra M, ya sé cuál va a ser el movimiento que voy a hacer para la letra A. Eso ya es, y eso lo planifica el cerebelo junto con el cerebro. Ayuda a pasar con suavidad de un movimiento al otro, para que los movimientos no sean torpes, no sean bruscos. Podamos hacer un movimiento muy fino. Y finalmente el movimiento, el cerebelo aprende de sus errores. Las células de Purkinje aprenden de sus errores. Si el movimiento no se hizo como se pretende,
se repite el movimiento y las células de Purkinje ayudan a que este movimiento, el siguiente que vamos a dar, sea más fuerte, sea más débil, tenga una dirección, tenga otra, pero el hecho es que va a conseguir hacer el movimiento más preciso, más fino. Bien, ahora, si hacemos un repaso de las áreas anatómicas del cerebelo, antes de entrar en sus funciones claves, podemos observar que según la anatomía tenemos un lóbulo anterior, el lóbulo floculonodular y el lóbulo posterior. Esto está bien. Anatómicamente, el cerebro se divide en esos lóbulos, el cerebelo se divide en esos lóbulos, pero funcionalmente esta división no sirve de mucho. Lo que sí tenemos son las áreas funcionales del cerebelo que se las puede determinar de diferente manera. ¿Ven? Si vemos al cerebelo desde atrás, entonces vamos a poder observar, independiente de los nódulos, ven, aquí queda el nódulo follicular aquí abajo, ¿no? Vamos a observar que el cerebelo podemos dividirlo en áreas muy bien delimitadas desde el punto de vista topográfico y funcional. Hay una zona central aquí, esta que parece un gusano, por eso esta zona central se la llama vermis, porque vermis es un gusano, ¿no? Parece un gusano, el vermis, el área central. A los lados del área central del vermis está una área intermedia o zona intermedia del hemisferio cerebral, al derecho y el izquierdo, esta zona más, digamos, de color celeste, azul. Y hacia afuera está la zona lateral del hemisferio. En el hemisferio derecho tenemos una zona lateral y en el hemisferio izquierdo también una zona lateral. Entonces tenemos el vermis, las dos zonas intermedias, ¿no?, del hemisferio derecho, del hemisferio izquierdo, y las dos zonas laterales del hemisferio izquierdo, derecho y del izquierdo. Bien, esa es la división funcional. ¿Y por qué es esta división funcional? Porque realmente estas áreas corresponden a las funciones del cerebelo. También, como les decía hace un momento, el cerebelo tiene una distribución topográfica de las regiones del cuerpo. Fíjense, en el vermis, en el área central, podemos ver que está representada todas digamos, la parte del centro del organismo. Entonces aquí están los músculos que tienen que ver con el mantenimiento del equilibrio, los músculos que tienen que ver con mantenernos erguidos, los músculos que están en el tronco axial, en la parte del centro del cuerpo, todos los músculos que están alrededor de la columna vertebral, todos los músculos que están en el cuello, en los hombros y en las caderas. Ustedes pueden ver, esta parte del vermis va a coordinar entonces los movimientos de esos músculos con el cerebro y con otras estructuras, con, 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 con la formación reticular, tanto con el vestíbulo, con los núcleos reticulares, como con los núcleos vestibulares. Recuerdan, los núcleos reticulares, por ejemplo, tienen los reticulares pontinos, lo que hacen es excitar a los músculos estos que están en el centro del cuerpo, a la musculatura axial. En cambio, los músculos reticulares vulvares lo que hacen es inhibir a estos músculos del centro del cuerpo. Los núcleos vestibulares, hemos visto, los núcleos vestibulares se encargan de todos los movimientos que se encargan del control del equilibrio y sobre qué músculos actúan, sobre los músculos largos de las piernas, ¿no?, que están a partir de las caderas, ¿no? Entonces, o en los hombros, toda esta musculatura central que tiene que ver con el equilibrio, con mantenernos erguidos, está a cargo del control y la planificación
del cerebelo junto con el cerebro. ¿Vean? El vermis entonces recibe señales, porque va a recibir, van a llegar fascículos de entrada y de salida también desde el vermis, ¿no? Va a recibir entonces señales de entrada, señales aferentes de todas las porciones respectivas del cuerpo que están representadas aquí topográficamente, ¿no? Y también de las áreas motoras de la corteza y del tronco del encéfalo. O sea, todos los fascículos nerviosos que están ascendiendo desde los músculos y que traen señales procedentes de los músculos del tronco axial, de los hombros y de las caderas, van a llegar, van a traer fibras hasta esta zona. También los fascículos que están trayendo órdenes motoras desde la corteza cerebral o desde el vestíbulo o desde la formación reticular o desde el núcleo rojo que vayan destinados a estas zonas de la musculatura axial, también van a llegar hacia el cerebelo. Y del cerebelo van a salir señales eferentes, van a partir señales del cerebelo hacia las áreas topográficas de la corteza, es decir, van a volver, fíjense, señales hacia la corteza cerebral desde donde han partido señales hacia una 100 milésima de segundo antes, señales motoras para los músculos axiales, va a llegar al cerebelo a través de estos fascículos y luego van a volver a salir hacia la corteza cerebral para coordinando la acción motora precisa, ¿no? Van a ir hacia la corteza motora, hacia el núcleo rojo, hacia la formación reticular, hacia el vestíbulo, hacia los núcleos vestibulares, hacia los núcleos reticulares y hacia los músculos respectivos. Fíjense, esta zona entonces recibe fascículos, recibe fibras nerviosas procedentes de todas estas regiones y envía fibras a las mismas regiones para coordinar la acción motora. ¿Pero qué acción motora? La de los músculos que están alrededor de la columna vertebral, los músculos que están en el cuello, los músculos que están en los hombros y los músculos que están en la cadera, las piernas, todos los que bajan, excepto los que están en los pies o en las manos o en la cara, ¿no? Ahora, la zona intermedia, la zona intermedia del cerebelo, entonces, vendría a ser desde el vermis hasta aquí, más o menos, ¿no? Fíjense, esta área, ¿qué es lo que tiene desde el punto de la representación topográfica? Las porciones distales de las extremidades, ya no los hombros, sino los brazos, los antebrazos, las manos y los dedos. Entonces, todos los movimientos que tienen que ver con estos músculos que están en el brazo, en el antebrazo, en la mano y en los dedos van a ser coordinados y planificados por el área intermedia del cerebelo. Y también con la cara, ¿bien? ¿Sí? La cara, más que nada. Y desde luego los pies, en especial los pies, los dedos de los pies. Entonces, este es un área topográfica que va a recibir y va a enviar señales procedentes de la corteza cerebral también, ¿no? Va a recibir señales desde la corteza cerebral, desde las zonas de la corteza cerebral, del área motora de la corteza cerebral, que está destinada a los dedos, a las manos, a los pies, a los brazos, a los antebrazos. Recuerdan la corteza motora, tanto el área premotora como la corteza motora primaria tienen también esta representación topográfica. Hemos visto en el homúnculo de Penfield y en los cortes del cerebelo o del cerebro, del área motora, cómo tiene la representación topográfica. Entonces, desde esas zonas llegan aquí, a la parte intermedia del cerebelo.
Entonces, también desde el núcleo rojo, desde el tronco del encéfalo, desde los músculos, desde los núcleos vestibulares, desde los núcleos eh, 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 reticulares, llegan hasta aquí fascículos nerviosos para coordinar estos movimientos, los movimientos en estos músculos. Y desde aquí van a partir nuevamente señales hacia la corteza frontal, es la corteza motora, ¿no? Donde está también entonces en el área premotora y en el área motora primaria a las zonas respectivas, a las zonas topográficas respectivas, al movimiento, si es del dedo índice de la mano izquierda, a esa área topográfica volverá la, 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 la señal ya de coordinación, ¿ya? Del movimiento entre el cerebro y el cerebelo. También hacia el núcleo rojo, hacia la formación reticular y finalmente desde estas estructuras hacia el asta anterior y hacia los músculos. Entonces ya el movimiento está finamente coordinado cuando han llegado las señales y han vuelto a salir las señales del cerebro. Por eso la función del cerebro es clave para todas esas funciones, ¿no? Pasar de un movimiento a otro, pasar con suavidad de un movimiento a otro, coordinar la secuencia, la temporalidad de las acciones motoras, todo eso interviene el cerebelo. Bien, finalmente está la zona lateral del hemisferio cerebral de cada uno de los hemisferios. Si esta es la línea que divide la zona intermedia de la lateral, ven esta área lateral ya no tiene representación topográfica. Ya no hay manos, pies, cara, tronco, nada aquí en las dos áreas laterales, ¿no? No hay nada, solamente en el vermis y en el área intermedia respectiva. Aquí ya no hay nada. Esta área solamente coordina con el cerebro. Ya se suma a la corteza cerebral, llegan fascículos provenientes de la corteza cerebral y salen también fascículos en dirección a la corteza cerebral para la planificación general de las actividades musculares secuenciales, es decir, que haya una secuencia perfecta. ¿Cuál es el músculo que primero se tiene que contraer, luego el que tiene que seguir y así sucesivamente para que todo un movimiento se realice de la forma perfecta? Imagínense, han debido ver ustedes, por solo un ejemplo, a estos saltadores de garrocha que corren con esa garrocha, un palo largo, saltan, ¿no? Y tienen que atravesar un obstáculo. Para hacer eso, o un saltador, uno que salta salto alto, no sé si han visto a estos atletas, saltan y una vez en el aire, además de los movimientos que tienen que hacer para impulsarse con las piernas y saltar, ¿eh? Pero una vez en el aire hacen una gran cantidad de movimientos que incluyen la cabeza, los hombros, la columna vertebral, la pelvis, levantan la pelvis, mientras tienen las piernas dobladas y lo último que hacen es extender las piernas. Fíjense esa cantidad de movimientos en segundos, no una fracción de segundos, se elevan y pasan el obstáculo. ¿Ven? La planificación de todos esos movimientos, la secuencia de todos los movimientos para que sean perfectos, lo planifica el cerebelo, con el cerebro. Y cualquier movimiento que hacemos, solamente les pongo este ejemplo de una cantidad de movimientos espectaculares en estos atletas, pero cualquier movimiento que hagamos, desde el más sencillo, está planificado por todas estas regiones del cerebro. Y esta zona lateral tiene la función de planificar la secuencia, de que tiene que ir primero un movimiento, después el otro, después el otro, después el otro, para que el movimiento general salga perfecto.
¿no? Un músculo que se va contrayendo, luego va otro músculo, otro se relaja mientras el otro se contrae y así sucesivamente hasta que todo el movimiento tenga que terminar perfecto, ¿no? Esa es la función del área lateral. No tiene representación topográfica y solamente le llegan señales aferentes de las áreas motoras y sensitivas de la corteza cerebral. Bien, ahora, el cerebelo tiene un propio circuito neuronal. Hay vías de entradas al cerebelo que son vías aferentes desde todas estas otras porciones del encéfalo y de la corteza cerebral también. Y hay vías aferentes desde la periferia, vienen desde la médula espinal que traen señales desde los músculos de las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Esas son vías de entrada, son vías que van a entrar por los pedúnculos cerebelosos, lo recordarán, los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior, los pedúnculos que son vías de entrada y de salida de todas estas fibras nerviosas, de todos estos fascículos que están subiendo y bajando en dirección de la médula y hacia los músculos y desde la médula hacia el cerebro, llevando información sensitiva. Y luego hay señales de salida también desde el cerebelo, también por los pedúnculos. Los pedúnculos sirven para señales aferentes y señales eferentes desde el cerebelo. ¿Ven? Aquí vamos a ver que tenemos el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio y el inferior. Y fíjense la cantidad de vías nerviosas que están entrando. Hay la vía córtico-pontocerebelosa que llega a las áreas laterales del cerebelo, viene desde la corteza cerebral, llega a los núcleos del puente y se dirige hacia las áreas laterales de los hemisferios, a las áreas de planificación de los movimientos. El fascículo olivo cerebeloso que lleva desde la oliva vulvar, aquí, por el pedúnculo cerebeloso inferior, ingresa hacia todas las regiones del cerebelo, se dirige hacia el área intermedia, hacia el vértice y hacia el área lateral. Las fibras vestíbulo-cerebelosas que van desde el vestíbulo y también por el pedúnculo inferior, cerebeloso inferior, se dirigen hacia el flóculo nodular y hacia el núcleo del fastigio. Y fibras retículo-cerebelosas que también van desde la formación reticular, ¿ven? Y recuerden que la formación reticular es la que va a, y los núcleos reticulares en realidad son los que van a gobernar todos o van a coordinar y van a controlar los movimientos que nos permiten mantenernos de pie, luchando contra la gravedad, ¿no? Entonces, van a entrar hacia el vértice, directamente se van a dirigir hacia el vértice, ¿no? Son vías de entrada, ¿bien? Muchas vías de entrada que llegan hacia el cerebelo. También hay vías aferentes desde la periferia, es decir, no solamente llegan hacia el cerebelo, vías que están viniendo desde estos núcleos del tronco del encéfalo o desde la corteza cerebral o desde el núcleo, los núcleos del puente, sino están también estas fibras que ascienden, ¿no? Desde la médula espinal, el fascículo espinocerebeloso dorsal, el fascículo espinocerebeloso ventral. Fíjense, el fascículo espinocerebeloso ventral va a llegar hasta el pedúnculo cerebeloso superior. En cambio, el dorsal va a ingresar por el fascículo, por el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, son fascículos cerebelosos que están trayendo información desde la médula, desde las astas posteriores de la médula, que están subiendo, ascendiendo. ¿Y desde dónde vendrá esta información? Qué interesante, esta información viene desde los usos musculares y desde el órgano tendinoso de Golgi para dar información sobre dos aspectos. ¿De qué se ocupan los usos musculares? De la longitud del músculo y de la velocidad de cambio de la longitud del músculo.
recordarán, de eso hemos estudiado cuando hemos visto los usos musculares. Y el órgano tendinoso de Golgi, ¿de qué se ocupa? De dar información sobre la tensión, la fuerza que está ejerciéndose sobre un músculo y sobre la velocidad de cambio. Estas dos, el uso interviene en el reflejo miotático, si recordarán ustedes, y hace un arco reflejo muy simple entre el asta posterior, el asta anterior y luego el músculo, la neurona motora. Pero además de esa información, para el reflejo miotático, el uso comparte información con el cerebelo a través de este fascículo espinocerebeloso. Y de hecho, el órgano tendinoso de Golgi comparte esta información con el cerebelo a través del fascículo espinocerebeloso también ventral, ¿no? Dorsal, perdón. Bien, ahora, hay señales de salida también desde el cerebelo, no solamente de entrada. ¿Ven? ¿Y desde dónde parten estas señales de salida del cerebelo? El cerebelo tiene los núcleos profundos que se llaman. Estas son estructuras en el interior del cerebelo, en la sustancia blanca, digamos, del cerebelo, en el interior hay núcleos de neuronas especializadas, ¿no? Que eh, 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 comparten la información. Estos son el núcleo dentado, el núcleo interpósito, el núcleo del fastigio, ¿no? Aquí tenemos el fastigio, ¿no? El dentado, el interpósito, que son núcleos que están en el interior, en la profundidad de la masa cerebelosa, no están en la corteza cerebelosa, están en la profundidad de la corteza cerebelosa. Y vean, desde aquí parten señales aferentes, salen señales desde estos núcleos hacia las distintas regiones del propio cerebelo, hacia la corteza cerebelosa y también hacia fascículos, reciben o envían, van a recibir señales aferentes. Ahora, perdón, los núcleos, estos reciben, ¿no? De la corteza, de las células de Purkinje, reciben señales, los núcleos dentado, interpósito y fastigio, reciben señales desde la corteza y reciben también señales aferentes desde la oliva vulvar y desde otras regiones. Enseguida vamos a ver cómo funciona este circuito cerebeloso. Y finalmente hay vías aferentes que también parten desde las diferentes estructuras del cerebelo, desde el vermis, desde la zona intermedia, desde la zona lateral. Desde el vermis van a partir señales que atraviesan, se dirigen al núcleo del fastigio y luego hacia el bulbo y hacia el puente de Barolio o hacia el bulbo y la protuberancia. Luego desde la zona intermedia también van a atravesar esta vez el núcleo interpósito y se van a ir hacia los núcleos del tálamo, fíjense, por acá, por el pedúnculo cerebeloso superior, aquí desde el dentado, desde el fastigio, va desde el interpósito, perdón, este es el fastigio, desde aquí, desde el dentado y desde el interpósito, a través del fascículo, estos fascículos que van hacia el tálamo, van a llevar hacia los núcleos ventrolaterales y ventro anterior del tálamo información, y luego a la corteza cerebral, luego a los ganglios basales y al núcleo rojo. Fíjense, por este pedúnculo cerebeloso superior salen una gran cantidad de fibras aferentes del cerebelo rumbo a estas estructuras
como el tálamo, la corteza y el núcleo rojo. Eh, y en la zona lateral también van a originarse señales nerviosas que van a dirigirse hacia el dentado, hacia el tálamo y hacia la corteza cerebral, porque recuerden, la zona lateral coordina básicamente con la corteza cerebral sus actividades, la planificación de las actividades motoras. Entonces, desde la zona lateral van fibras, neuronas hacia el núcleo del dentado y por el pedúnculo cerebroso superior hacia el tálamo y hacia la corteza. Dependiendo entonces de dónde nacen los estímulos, ¿no? Si en el vermis o la zona intermedia, van a abandonar y van a hacer contacto con los diferentes núcleos profundos del cerebelo. Ahora, una cosa interesante es que cuando llega una señal al cerebelo, ya sea procedente de la corteza, perdón, desde vías aferentes, desde la periferia o desde estas otras porciones del encéfalo, se va a dividir en dos esa señal. Disculpen un momentito, por favor. Hay vías de entrada entonces al cerebelo, ¿no? Vías que llegan desde diferentes zonas de la corteza cerebral, llegan desde el tronco del encéfalo, desde la periferia, y también hay vías de salida desde el cerebelo, ¿no? Que empiezan en el área lateral, en el área intermedia, en el vermis, se dirigen esas vías, esos estímulos hacia los núcleos profundos, y luego desde estos núcleos profundos, desde el dentado, desde el interpósito, desde el fastigio, a través de los pedúnculos cerebelosos superior e inferior, también van a dirigirse o hacia la corteza, hacia el tálamo o hacia las estructuras del tronco del encéfalo o a la periferia. Bien, entonces, ahora veremos la unidad funcional de la corteza cerebelosa. Aquí deberíamos, aquí dice que cada vez que llega una señal al cerebelo, se divide en dos direcciones, una hacia los núcleos profundos y otra hacia la corteza cerebelosa. Una fracción de segundos después, la corteza cerebelosa emite una señal inhibidora dirigida a los núcleos profundos. Vean, esto es muy interesante. Por eso es que el cerebelo tiene esta capacidad de intervenir en la coordinación y en la planificación de las funciones motoras. Vean, la unidad funcional de la corteza cerebelosa radica en estas células de Purkinje que están en realidad en la corteza, ¿no? Cerebelosa, pero también en esta otra célula, la célula que está en el núcleo profundo, ya sea en el núcleo del fastigio, en el núcleo del dentado, en el núcleo interpósito. Esa es la célula nuclear profunda. Ahora vean, suelen llegar dos tipos de fibras aferentes hacia el cerebelo. Unas que vienen procedentes de la oliva vulvar y otras que vienen de todas las otras fibras aferentes, desde la formación reticular, desde el vestíbulo, desde el núcleo rojo, desde la corteza cerebral, ¿no? O desde la periferia. Hemos visto que hay muchas fibras que llegan al cerebro. Entonces, una es de la oliva y otra exclusivamente, y otras de todas las otras fibras. Ahora, fíjense, estas que llegan desde la oliva se llaman las fibras trepadoras. Ahora, estas que llegan desde la oliva, ni bien entran, van a dividirse en dos, como hemos visto hace un momento.
una que lleva una señal excitadora hacia el núcleo profundo y la otra que también va a llevar una señal excitadora hacia la fibra de Purkinje, a esta fibra de Purkinje. Pero la fibra de Purkinje lo que va a hacer es transformar esa señal excitadora en una señal inhibidora que en una milésima de segundo después va a llegar sobre la célula nuclear profunda. Fíjense, llega la señal excitadora proveniente de la oliva, excita a la fibra, a la célula nuclear profunda. En este instante lo excita, pero esa misma, aquí ha habido una divergencia de señales, fíjense, se diverge la señal. Va la señal excitadora hacia el núcleo profundo y otra excitadora también hacia la de Purkinje. Pero la de Purkinje lo que hace es convertir esa señal excitadora en una señal inhibidora. Inhibe en una milésima de segundo después, inhibe a la fibra nuclear profunda. Entonces, todo el tiempo estas fibras nucleares profundas están recibiendo señales excitadoras y inmediatamente una señal inhibidora. Esto les permite coordinar todos los movimientos de manera perfecta, ¿no? Que los movimientos sean suaves, que se pase de un movimiento rápido a otro, que podamos pasar de un movimiento a otro con mucha suavidad, además. Por muy rápido que sea el cambio del movimiento de una mano, de un músculo o de toda una zona del cuerpo, fíjense, van a pasar con mucha suavidad. Esta capacidad de excitarse e inhibirse inmediatamente después con el mismo estímulo es lo que va a permitir a estas células nucleares profundas coordinar con la corteza cerebral y con el resto de las estructuras del tronco del encéfalo una, una, un estímulo final que llegue hasta el músculo de manera perfecta, tal como nos hemos imaginado en el área premotora, donde se realiza la imagen motora. Bien, lo mismo pasa con las otras fibras aferentes. ¿Vean? Estas otras fibras aferentes, sin embargo, tienen otra característica, son las fibras musgosas. Estas fibras musgosas también se dividen inmediatamente en dos. Una se va hacia el cerebelo o hacia el núcleo profundo, ¿no? Y otras hacia la corteza, pero en su camino hacia la corteza van a encontrar a otras fibras, a otras neuronas, las neuronas de los gránulos, unas células de los gránulos se llaman estas, o granulares. Estas células granulares recién van a llegar a la corteza y van a hacer contacto con la fibra, no la fibra, sino la célula de Purkinje. Esta célula de Purkinje va a convertir esta señal excitadora en inhibidora y una milésima de segundo después de que llegó entonces el estímulo excitador, va a llegar el estímulo inhibidor. Exactamente igual que con las fibras trepadoras, que son las que provienen de la oliva vulvar. ¿Vean? Entonces, este es el circuito cerebeloso, circuito neuronal cerebeloso. Además, en este circuito neuronal cerebeloso están estas otras células que están participando a nivel de la corteza, las células moleculares, estas células tienen también en la capa molecular una función inhibidora junto con las células de Purkinje, ¿no? Y las células de la capa granular, que bueno, son células que hacen una sinapsis entre las fibras de entrada y la célula de Purkinje.
En el caso de las fibras provenientes de la oliva, llegan directamente hacia las células de Purkinje en la capa molecular. En cambio, la, las células o las fibras procedentes de otras fibras nerviosas, ¿no? De otros fascículos, como el fascículo espinocerebeloso o el fascículo proveniente del vestíbulo o de la formación reticular o del núcleo rojo, van a llegar primero a estas células granulares y después recién van a dirigirse hacia la célula de Purkinje. Pero esto es también una milésima de segundo después, no es que aquí hacen una estación que tarda, no, es una milésima de segundo después. Bien, y bueno, fíjense, han llegado las señales de entrada, ya sea por la célula o a través de las fibras trepadoras procedentes de la oliva o de las fibras musgosas procedentes las otras, de los otros fascículos, llegan primero la señal excitadora y luego la inhibidora de la fibra de Purkinje. Inmediatamente sale una nueva señal eh, excitadora desde el cerebelo hacia afuera, una señal eferente desde el cerebelo. Esta señal eferente va a pasar ya sea a través del pedúnculo cerebeloso superior y va a llegar hacia el tálamo y del tálamo a la corteza cerebral o hacia el núcleo rojo o por el fascículo cerebeloso inferior hacia la formación reticular, hacia los núcleos vestibulares, los núcleos vestibulares o hacia la médula espinal. Desde aquí, entonces, desde los núcleos profundos, vuelven a salir las señales ya con dirección hacia las zonas correspondientes del tronco del encéfalo o de la corteza cerebral o del tálamo, que están relacionadas con el movimiento, ¿no? Entonces, estas células van a enviar estas señales, ya sea hacia la corteza cerebral para planificar y coordinar las actividades por anticipado, o también para que los movimientos sean precisos. Entonces van a dirigirse hacia los lugares topográficamente representativos de cada una de las estructuras del tronco del encéfalo y también de la corteza cerebral para que el movimiento se dirija hacia el grupo muscular o para que el estímulo se dirija hacia el grupo muscular donde se tiene que realizar el movimiento. Bien, ahora vean, este circuito neuronal, entonces, está compuesto por estas células, ¿no? Ahora, estas fibras trepadoras eh, eh, provienen de la oliva vulvar, ¿no? Y en la oliva van a ser, digamos, estación de relevo, la oliva va a ser estación de relevo de fibras que parten de zonas superiores del encéfalo, del tronco del encéfalo, de la médula espinal, llegan hasta la oliva y desde ahí suelen dirigirse estas fibras hacia el cerebelo. Y las trepadoras, estas fibras trepadoras, ¿no? Van a enviar también hacia los núcleos profundos, hacia aquí, luego hacia la célula de Purkinje, y vean, la célula de Purkinje va a enviar una descarga completa hacia el núcleo profundo, ¿no? Las otras son las fibras musgosas que provienen de todas las otras regiones o de todos los otros fascículos que llegan hasta el cerebelo y van a producir una descarga simple. Ahora, hay también otras células inhibidoras en el cerebro o en el cerebelo, las células en cesta, las células estrelladas que están en la capa molecular, aquí en esta capa molecular hay células en cesta y células estrelladas
que producen inhibición lateral. Esta inhibición lateral la estamos viendo en todas las estructuras del sistema nervioso. Hay en la médula, hay en el tronco del encéfalo, hay en el cerebro. ¿Para qué sirve esta inhibición lateral? En este caso de las células de Purkinje. Si hay una sobreexcitación de las células de Purkinje, entonces estas células de en la capa molecular empiezan a inhibir a las células, ya sea a las células, a las fibras trepadoras o a las células de los granos que están trayendo señales excitadoras que pueden sobrecargar a las células de Purkinje y las inhiben para que no haya una sobreexcitación de la célula de Purkinje. Y esto hemos visto ya, y recuerden, la inhibición lateral es una capacidad que tiene todo el sistema nervioso central, en todas sus vías, para evitar sobrecargas, en especial cuando hay los estímulos excitadores son demasiado intensos y que pueden provocar una sobreexcitación de cualquier área del sistema nervioso, ¿no? Entonces, para eso tenemos estas células inhibidoras que están en el cerebelo. Luego, el cerebelo está directamente relacionado con las señales de encendido y apagado y encendido hacia los músculos agonistas y antagonistas. Desde aquí entonces también salen estas órdenes de apagado y encendido y apagado de los músculos agonistas y antagonistas, ¿no? Entonces, vean, esta coordinación tan perfecta entre músculos agonistas y antagonistas se realiza a partir de estas señales que salen desde el cerebelo. Por otro lado, las células de Purkinje son células que aprenden y ayudan a corregir los errores motores, aprenden cuáles son los errores y los ayudan a corregir. Eh, Todo lo que el cerebelo hace, todo lo que el cerebelo puede, eh, eh, en todas las acciones en las que el cerebelo puede intervenir, al comenzar y al acabar las contracciones, tiene que aprender. Lo mismo que la coordinación temporal del movimiento. Esto el cerebelo lo va aprendiendo prácticamente desde que se forma en la vida intrauterina, porque desde que se forma el cerebelo en la vida intrauterina también ya se van formando los músculos, el organismo del feto, y el feto se mueve dentro del líquido amniótico, ¿no? En el líquido amniótico, eh, 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 en, en el útero materno. Ya tiene movimientos el feto. Esos movimientos son los primeros que se van realizando y que se van almacenando en la corteza cerebral, en las diferentes estructuras, en la médula espinal, en fin, en todos, porque vean, cada uno de las estructuras del sistema nervioso que interviene en el movimiento tiene que ir aprendiendo. Y el cerebelo tiene que aprender estas capacidades para coordinar cuándo va a comenzar y cuándo va a intervenir, cuándo va a acabar un movimiento y cuándo va a pasar de un movimiento a otro para que ese movimiento sea suave, el paso de un movimiento a otro sea suave. Así sea un movimiento muy rápido, tiene que ser suave, no tiene que ser brusco, ¿no? Y todo eso tiene que aprender el cerebelo. Eso también tiene que aprender cómo coordinar el paso temporal, o sea, o la coordinación temporal del movimiento. ¿Cuál es el primer músculo que se tiene que empezar a contraer y luego cuál es el segundo, con qué intensidad, con qué fuerza, con qué dirección? Todo eso tiene que aprender. Ese es un aprendizaje que se va dando a lo largo de toda la vida, ¿no? Ahora,
Estas fibras trepadoras, las que vienen de la oliva, son las que van a enviar señales de error hacia el cerebelo. Son las que devuelven las señales hacia el cerebelo, indicando que el movimiento no ha sido tal como se ha concebido en el cerebro. Y entonces esas fibras trepadoras son las que van a permitir a través de esta información de señales de error que se envían hacia el cerebelo, que el cerebelo pueda hacer un nuevo movimiento o pueda intervenir en el próximo movimiento, ¿no? Mejorándolo. O sea, pueda perfeccionar el movimiento el cerebelo en la planificación con el cerebro, desde luego, porque es el cerebro el que primero arranca el movimiento, ¿no? Entonces el cerebelo tiene que planificar con el cerebro. El cerebro crea la imagen motora y el cerebelo tiene que ayudar a determinar cuáles son los cambios precisos en la dirección, en la fuerza del movimiento que necesitan para que el movimiento sea perfecto, tal como se ha imaginado, tal como se ha concebido en el cerebro. Bien, finalmente tenemos a los ganglios basales. Estos ganglios basales son un sistema motor auxiliar. Funciona íntimamente vinculado con el sistema de control motor córtico-espinal, es decir, con la vía piramidal, pero también con la corteza cerebral. Reciben señales aferentes también desde la corteza cerebral y devuelven señales aferentes a la corteza cerebral. Entonces, los ganglios basales, en especial el putamen y el caudado, forman circuitos nerviosos con el cerebro, exclusivamente. Estos circuitos nerviosos reciben, en los que participan los ganglios basales, entonces reciben señales aferentes del cerebro y devuelven al cerebro, no a otras estructuras, ¿no? Es sistema motor auxiliar que también ayudan a que los movimientos se hagan tal como se han planificado. Vean, tenemos 5 ganglios basales: el núcleo del caudado, el putamen, el subtalámico, el globo pálido, la sustancia negra. Todos estos ganglios basales o núcleos basales eh, eh, van a recibir fibras sensitivas y motoras que los van a conectar con la corteza cerebral y la médula espinal. Pero en realidad los ganglios basales están aquí, estos son los ganglios basales y están situados entre la cápsula interna. Y fíjense las fibras que están pasando desde la médula hacia el cerebro y del cerebro a la médula necesariamente tienen que pasar a través de la cápsula interna. Y aquí en la cápsula interna están situados los ganglios basales. Bien, tenemos entonces 2 circuitos importantes de los ganglios basales que participan directamente en el control motor. El circuito del putamen y el circuito del caudado. El circuito del putamen es una función de los ganglios basales para la ejecución de patrones de actividad motora. El circuito del putamen funciona vinculado al sistema córtico-espinal. Entonces, vean, va a controlar los patrones complejos de actividad motora vinculados con especial movimientos de las manos, de los dedos, de los ojos, de la faringe, de los labios, de la lengua. ¿Eh? Y que son actividades muy finas, como la escritura de las letras, como el escribir con las letras, ¿no? ¿Vean? Es un movimiento muy fino y muy coordinado.
Una persona que tiene alterados los ganglios basales puede escribir las letras de manera no desordenada, pero sí unas letras grandes, otras chicas, ¿no? Martillar un clavo también. No es fácil clavar un clavo, ¿no? ¿Vean? Hay que dar perfectamente en el sitio con la fuerza y la dirección del martillo. Eso se aprende, desde luego. Si yo quiero poner un clavo, capaz que lo haga volar al primer martillazo, pero una vez que aprendo ese movimiento, es controlado gracias a la participación de los ganglios basales. Cortar con tijeras también ese movimiento, que no es fácil, es un movimiento complejo. Den a un niño una tijera, no va a poder manejar, tiene que aprender a cortar con tijeras. Ustedes mismos están viendo seguramente que incluso el manejar la tijera quirúrgica hay que volver a aprender el manejo de la tijera quirúrgica, eso les han debido enseñar en el anfiteatro. O pasar una pelota con las manos, un basquetbolista que pasa con una facilidad increíble una pelota a su compañero con las manos. Una persona que nunca lo ha hecho no puede pasar con facilidad a la pelota, ¿no? O la vocalización, hablar o mover los ojos en la dirección exacta a donde queremos dirigirlos. Ahí participan los ganglios basales para coordinar y controlar estos movimientos complejos, ¿no? Bien, y vean, el putamen tiene sus propias vías nerviosas que van a partir desde la corteza cerebral, ¿vean? Hay fibras que parten desde el área premotora, ¿vean? Desde aquí, ¿no? Desde la corteza motora primaria también, ¿no? Hacia el putamen, también parten desde el área somatosensitiva, otras vías, ¿no? Y llegan hasta el putamen. Del putamen se dirigen hacia el globo pálido, del globo pálido al caudado y luego vuelven hacia el área somatosensitiva y hacia el área de coordinación, ¿no? Al área motora suplementaria, al área motora primaria, la corteza motora primaria. Entonces, es un circuito para coordinar ese tipo de acciones tan complejas. Es cuando hay alteración de los ganglios basales, puede presentarse atetosis, hemivalismo, corea, enfermedades complejas. El otro es el circuito del caudado. Participa en el control cognitivo de la actividad motora. El circuito del caudado va a determinar a un nivel subconsciente y en un plazo de segundos cuáles son los patrones de movimiento que necesitan reunirse para alcanzar un objetivo complejo que podría durar muchos segundos. Vean, si yo voy a eh, encender mi celular, ¿no? Entonces, es un movimiento complejo. Tengo que agarrar el celular, colocarlo entre mis manos, apretar el botón, varios segundos va a durar todo ese movimiento, ¿no? Hasta que se prenda. Voy a apretar, tengo que apretar con una intensidad, el botón adecuado, con una fuerza, con una dirección. Es un movimiento. Y así todo el día hacemos movimientos complejos que buscan alcanzar un objetivo, ¿no? Vamos a endulzar nuestro café. Entonces, tengo la taza, tengo que poner 4 cucharillas o una cucharilla de azúcar, mover, esos son movimientos complejos, o escribir, o dibujar. Entonces, son movimientos complejos que necesitan ir teniendo una secuencia de movimientos, un orden de movimientos también, ¿no? Hasta alcanzar un objetivo final. Bien, entonces ahí interviene el caudado. Y el caudado también tiene vías nerviosas, un circuito, vean, que van a participar diferentes áreas de la corteza cerebral, desde el área motora suplementaria, desde el área premotora, desde el área
de asociación somatosensitiva, desde la corteza visual, desde la corteza auditiva, porque estamos hablando ya de movimientos más complejos, porque estamos hablando de objetivos a alcanzarse, donde tienen que intervenir la vista, tienen que intervenir el oído, ya no solamente el movimiento, sino varios otros sentidos que van a intervenir, ese llevan información hacia el núcleo del caudado al putamen y al globo pálido, luego hacia el complejo ventrolateral del tálamo y luego hacia la corteza cerebral. Todo este circuito, fíjense, parte de la corteza cerebral y vuelve hacia la corteza cerebral, hacia las áreas motoras de la corteza cerebral, ¿no? Hacia la área prefrontal también, donde está el pensamiento, aquí hacia el área motora, hacia el área premotora, hacia el área motora suplementaria. Son circuitos que ayudan a coordinar entonces estos movimientos complejos, movimientos secuenciales además que son, ¿no? No son, si quiero endulzar mi taza de café, no muevo primero y después pongo el azúcar. Primero tengo que poner el azúcar, ¿no? Y con mucho cuidado levantar la cantidad de azúcar sin hacer caer. Fíjense toda la cantidad de movimientos complejos que tengo que desarrollar para alcanzar un objetivo final, ¿no? En eso intervienen estos ganglios basales. Bien, entonces, los ganglios basales intervienen para modificar las secuencias y graduar la intensidad de los movimientos, ¿no? Fíjense, una persona puede escribir una letra A pequeña o grande, lenta o rápidamente, pero siempre los rasgos proporcionales de la letra van a ser los mismos. Ustedes escriban una letra A y su letra, la letra A va a ser la misma. O dibujen algo muy fácil, siempre van a tener los mismos rasgos y con la misma velocidad con lo que hacen ese movimiento. Y ya sea que el movimiento sea amplio o pequeño, ¿no? Cuando se alteran los ganglios basales, puede alterarse esta capacidad, ¿no? De ejecutar movimientos que sean los mismos, que sean siempre los mismos. Y los ganglios basales entonces determinan la velocidad, ¿no? Con la que se va a ejecutar un movimiento y también la amplitud con la que se va a ejecutar un movimiento. Si yo tengo que escribir una letra chica, ¿verdad? Va a ser una velocidad y una amplitud del movimiento diferente que si escribo una letra grande, pero la letra va a ser siempre la misma. Los rasgos de la letra siempre van a ser los mismos, ¿no? Eso porque son estas estructuras, en especial el caudado, el que intervienen para que el ritmo y la magnitud de los movimientos sean siempre los mismos. Bien. Finalmente, hay muchas sustancias neurotransmisoras que están a nivel de los ganglios basales y que participan de la transmisión del estímulo nervioso, ¿no? Hay las vías de la dopamina entre la sustancia negra y el putamen. Aquí cuando está alterado, por ejemplo, esta vía de la dopamina, se puede presentar una enfermedad, la enfermedad de Parkinson. Hay las vías del ácido gamma aminobutírico, que son vías inhibidoras, como ustedes pueden ver, el GABA produce estímulos inhibidores. Más adelante vamos a ver cómo el GABA abre canales de cloro y es capaz de producir inhibición en las neuronas. Es eminentemente inhibidor el GABA. La dopamina en ciertas estructuras es excitadora y en otras moduladora. La acetilcolina, que viene desde la corteza hasta el putamen y el caudado, puede ser inhibidora
y en otras estructuras la acetilcolina es excitadora. Eh, También la adrenalina, la noradrenalina, la serotonina que llegan desde la periferia suelen también excitar estos ganglios basales y tener, porque son sustancias básicamente excitadoras, ¿no? Son vías que se encuentran a nivel de los ganglios basales. Hay varios síndromes que se producen por la lesión de los ganglios basales, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, ¿no? Y también hay varias alteraciones que tienen que ver con el cerebelo, ¿no? El cerebelo también puede sufrir algunas alteraciones graves. Bien, hasta aquí entonces vamos a avanzar hoy. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. A no ser que haya alguna pregunta. Doctor, una preguntita. Entonces, si a uno se le retira, digamos, se le corta una parte, digamos, del cerebro, digo, que, digamos, uno no pudiera tener un buen equilibrio, entonces. Claro. Fíjate, sí, incluso hay personas que nacen sin cerebelo, ¿sí? Pero los movimientos se dan, porque el movimiento parte del cerebro, ¿no? Si te lesionas por algún motivo el cerebelo, ya te pongo el extremo de las personas que nacen sin cerebelo, ¿no? Pero si hay un accidente, un trauma, un accidente vascular, algún daño al cerebelo, el movimiento se va a seguir dando. Yo voy a mover mis manos, pero fíjate, si quiero agarrar el mouse para poder indicar o hacer alguna función de la computadora, puede ser que no llegue al mouse. Voy a llevar mi mano muy adelante o muy atrás o a un costado, ¿sí? O puede que el movimiento sea tan anárquico que no voy a poder llegar siquiera a tocar el mouse. Aunque voy a mover mi mano, pero ese movimiento va a ser totalmente descontrolado. Quiero caminar. Fíjate, las personas sin cerebelo pueden caminar, pueden moverse, pero se mueven exactamente igual que una persona que está totalmente ebria, que tiene totalmente descontroladas todas las partes de su cuerpo. Un brazo por aquí, el otro por allá, un pie por aquí, el otro por allá, cayéndose, se levanta, se puede, vuelve a caminar. Todo eso puede funcionar, pero ninguno de esos movimientos es coordinado, ninguno de esos movimientos es suave, ninguno de esos movimientos es perfecto. ¿Sí? Entonces, puede lesionarse el cerebro y continuar el movimiento, pero no va a haber una buena ejecución de los movimientos. No sé si con eso te... Entonces, tipo como borracho, entonces caminaría. Claro, de hecho, la marcha cerebelosa es esa, cuando el cerebelo está alterado, la persona camina como borracho. Pero, doctor, una preguntita. Esta persona que tiene, digamos, que no tiene, digamos, el cerebro, tiene afecciones, ¿puede vivir una vida, digamos, normal hasta? Muy difícil que viva una vida normal, ¿no? Necesita mucha atención, porque fíjate, sin cerebelo no puede coordinar sus movimientos, no puede ni hablar, no puede, habla, farfulla, balbucea, pero no puede ordenar los movimientos para decir mamá, papá o una conversación, no puede, incluso difícil hasta alimentarse, ¿no? Entonces, Gracias. realmente no puede vivir una vida muy normal, sin cerebelo. Ahora, dependiendo de los grados de lesión del cerebelo, bueno, podrá haber alguna mejoría, ¿no? En cuanto a una vida relativamente normal.
Hay alteraciones, por ejemplo, del cerebelo, que es la disdiadococinesia, ¿no? Que las personas no pueden ejecutar los movimientos tal al hablar, hablan de manera desordenada. O también la dismetría, ¿no? Que no son afecciones muy graves, pero la dismetría, por ejemplo, es cuando no puedes calcular el tamaño del movimiento, la magnitud del movimiento. O sea, si quiero tomar el mouse, voy a llevar mi mano más allá o más aquí o a un lado del mouse, pero nunca voy a poder llegar hacia el mouse. Eso es una situación que suele darse por una afección del cerebelo, ¿no? Bien, ¿algo más? Si no hay nada más, nos vemos la próxima clase. Gracias por su participación. Gracias, hasta luego.